Dos espadas se alzan al alba. A un lado, el invicto Griffith, líder de la Banda del Halcón, futuro general de los Fénix Blancos, conocido por su envidiable destreza con el sable. Al otro lado, Guts, el comandante de las tropas de asalto, aquel que acabó con 100 hombres seguidos y arrasa los campos de batalla con su enorme espada. Griffith posee una habilidad sin precedentes con su arma y es famoso por ser el mejor combatiente de la banda, un genio de la esgrima. Sin embargo, Guts ha estado años jugándose la vida en primera línea de cada contienda, y ha mejorado tanto que parece que ahora mismo ambos están en igualdad de condiciones. La nieve caída de una rama marca el inicio del duelo. Griffith pretende terminar el combate con el primer golpe, desviando la estocada de Guts para contraatacar. El halcón se abalanza ferozmente hacia su rival, se prepara para el impacto y Guts le rompe el sable con su inconmensurable fuerza, además deteniendo en seco su mandoble a meros milímetros del hombro de Griffith, como seña de que perfectamente podría haberle matado ahí mismo si quería, y levantando la nieve de su alrededor por la presión del aire. Griffith cae de rodillas al suelo, derrotado por primera vez en su vida. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No se suponía que ambos eran iguales? Si Griffith era un genio de la esgrima, ¿cómo ha sido derrotado de forma tan apabullante? ¿Acaso hay alguna razón más allá de la propia fuerza? Para entender la situación a fondo debemos echar la vista atrás, recordar los pasados duelos de este par, qué definió el resultado de cada uno y observar el progreso de ambos individualmente a lo largo de los años. Así llegaremos a este último enfrentamiento y sabremos a ciencia cierta por qué se ha dado este resultado. Guts y Griffith se conocieron cuando el primero todavía era un lobo solitario que volvía de asediar un castillo, y fue asaltado sin motivo por unos miembros de la Banda del Halcón. Se defendió sin mucho problema contra el grupo, y casi terminó con todos, así que Griffith, quien por cierto ya le había observado anteriormente, quiso hablar con él para no derramar más sangre, pero el espadachín no entraba en razón. Guts se abalanzó sobre el líder, pero este con impresionante facilidad desvió su pesadísima espada, devolviéndole una precisa estocada a través del hombro, provocando que su brazo quedase inhabilitado y causándole un profuso sangrado que, sumado a la herida de ballesta en su otro brazo, terminó por dejarle inconsciente. Este primer combate no es ningún misterio, el resultado proviene llanamente de la superior destreza de Griffith. Guts ya era una bestia, sí, pero le faltaba experiencia contra alguien como Griffith, que no depende de la fuerza bruta, sino de un uso ingenioso del sable para usar la fuerza de su rival en su contra, y contraatacar con tajos y estocadas muy precisos y rápidos gracias a la ligereza del sable. Además, cabe destacar que Griffith ya había observado a Guts pelear antes, por lo que en cierto modo ya conocía sus movimientos o estilo de combate. Por eso adoptó una posición totalmente defensiva, sabiendo que el otro atacaría como un perro rabioso sin más miramientos. El segundo combate sucede poco después, pero en este caso hay más elementos que definen el resultado del duelo, más allá de la habilidad de ambos. Para empezar, Guts todavía estaba gravemente herido en el hombro, lo que resulta problemático para manejar su enorme mandoble. Pero más notablemente hay una diferencia de mentalidad entre los dos. Guts se sentía brutalmente humillado por primera vez en su vida y tenía la necesidad de demostrarse a sí mismo que no era inferior a Griffith. Estaba furioso, con el orgullo herido, y por ello no poseía el temple necesario para combatir con un rival como el halcón. Este último, por el contrario, estaba completamente tranquilo, confiaba de forma plena en sus habilidades, y miraba a Guts por encima del hombro, con esa arrogancia y sentimiento de superioridad tan característicos. Esto, de hecho, irritó a Guts todavía más, pues inconscientemente le recordaba a cómo le miraba Gambino, quedando todavía más inestable. Aparte de su mentalidad, tenemos una diferencia arraigada en lo más profundo de la psique de cada uno. Guts en ese momento no peleaba por más motivo que el no conocer otro estilo de vida. No tenía un sueño o meta, solo seguía delante de la única forma que conocía, poniéndose siempre ante el peligro, cegado, sin valorar su propio pellejo, como si estuviera poniéndose a prueba a sí mismo constantemente, pero sin un motivo superior por el que hacerlo.
Por el contrario, Griffith tenía una meta a la que dedicaba su vida al completo, aquello por lo que creó la banda de mercenarios en primer lugar, y perfeccionó su destreza, inteligencia, carisma y demás virtudes. Su convicción era simplemente superior a la de Guts, y sus motivos para pelear iban mucho más allá del puro orgullo. Es por estas razones que, sumado a su imbatible esgrima, Griffith terminó humillando de nuevo a Guts en su segundo duelo. Si hubiese querido, podría haberle matado nada más empezar, pero no lo hizo porque quería adueñarse de él, así que se dedicó a hacer una demostración de superioridad, llenándole el cuerpo de cortes superficiales contra los que Guts poco podía hacer, para después terminar dislocándole el hombro. Así pues, Guts terminó uniéndose forzosamente a la banda del Halcón, quedando como propiedad de su líder. Es en este punto que ambos, aunque se hicieron amigos, empezaron a desarrollarse por caminos diferentes. Griffith se enfocó en subir la escalinata de la nobleza, pasando más tiempo entre los de alta clase que con sus soldados, y descuidando su propio entrenamiento físico. Por otro lado, Guts pasó años batallando al borde de la muerte en cada enfrentamiento, como capitán de las tropas de asalto, perfeccionando el uso de su mandoble incansablemente. El espadachín adquirió capacidades físicas sobrehumanas, con las que partía hombres con armadura por la mitad sin esfuerzo. No en vano le llamaron el asesino de 100 hombres, por cómo pasó toda una noche masacrando un enemigo tras otro en el claro de un bosque sin descanso. Mientras que uno entrenó su lengua, el otro entrenó su espada. Uno se rodeó de la realeza y el otro de la sangre y las vísceras. Aunque cada uno se centrase en cosas distintas, desarrollaron una enorme amistad. Guts se volvió el confidente de Griffith, la única persona con la que podía ser sincero, hablar de sus sentimientos y deseos, conversar de tú a tú. Tal era su amistad que Guts era la única persona por la que Griffith perdía la compostura si estaba en peligro y se apresuraba a rescatarle como pasó con Zod. Casca hace notar cómo él jamás había mostrado ese comportamiento con nadie, que era impropio de él jugarse la vida por nadie que no fuera él mismo. Además de eso, Guts fue un elemento fundamental en el ascenso de Griffith y la banda del Halcón en la escala de poder del reino, por, como decía antes, su inhumana fuerza y resistencia que tantas veces fue decisiva en la victoria de los halcones. Sin embargo, las cosas pronto cambiarían para siempre. Guts, regresando de una eliminación que le había encargado Griffith, escuchó a este último charlando con la princesa Charlotte en una fuente, en la cima de una larga escalera. El halcón habló de la importancia de los sueños, de cómo los humanos viven, matan y mueren por los sueños, que estos son el motor de la vida de cada uno, una llama que arde internamente hasta el final de sus días. El primer choque para Guts vino cuando su amigo dijo que no soportaría el vivir sin mayor motivo que ese, sobrevivir. El espadachín se sintió aludido, pues eso es exactamente lo que él hacía. Jamás tuvo mayor aspiración que esa, y resultó doloroso ver el desprecio de su amigo hacia eso. El segundo choque fue el que rompería el corazón de Guts en 1000 pedazos e iniciaría un efecto mariposa que terminaría por cambiar el curso de la historia para siempre. Cuando Charlotte le preguntó a Griffith por sus compañeros de la banda del Halcón, este dijo que ellos no son sus amigos, pues jamás podría considerar como tal a alguien que le siga, que dependa de un sueño ajeno. Un amigo debe ser alguien que persiga su propia razón de vivir, su sueño personal, y que si alguien amenazase ese anhelo, se opusiera a esa persona con cuerpo y alma, incluso aunque esa misma persona fuese el propio Griffith. En palabras cortas, para el halcón, un amigo es alguien que es su igual, uno con su misma ambición. Escuchar eso destrozó a Guts, alguien que depende de un sueño ajeno, la vida sin una meta mayor. Guts se identificó con todo y en ese instante se sintió más lejos de Griffith que nunca. El halcón había mostrado sus cartas, nunca le consideró un amigo, sino otra herramienta más con la que lograr su sueño, como todos sus otros camaradas. El capitán estuvo reflexionando los siguientes días sobre su vida y qué había estado haciendo los últimos años. Se dio cuenta de que a él solo le inculcaron el blandir la espada, pero no le dieron un motivo para hacerlo, por lo que siempre le relegó eso a otra persona, Griffith en este caso. Unos querían abrir una tienda, otros conquistar una chica o un reino entero, pero él, ¿cuál era su sueño? No tenía ninguno y decidió que era hora de buscarlo. Además, odiaba cómo Griffith le miraba con condescendencia, como si fuese un inferior, cuando él no se consideraba así.
Un día de invierno, al amanecer, Guts emprendió su marcha, desertó de los halcones, renunció a su rango, su título nobiliario y a la cómoda vida que iba a tener, con tal de encontrar su propio destino. En el tiempo en que éste se despedía de un par de compañeros tomando unos últimos tragos, Casca fue a buscar a Griffith, con esperanzas de que él le convenciera de quedarse. Pero una vez Guts continuó con su marcha y ambos se encontraron, Griffith se negó a mediar palabra, tal como Guts en su primer enfrentamiento. Es así como da comienzo su última batalla. Aquí es donde converge todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Empezando por el aspecto del combate, como dije antes, si bien Griffith es un genio en cuanto a su habilidad con el sable, Guts es un monstruo de fuerza, velocidad y resistencia. Además, toda la experiencia que le faltó en sus primeros enfrentamientos, ahora la tiene y multiplicada por 5, habiéndose batido contra toda clase de enemigos, especialmente en enorme inferioridad numérica, en la línea entre la vida y la muerte, donde hay que combatir con reflejos, mente fría y haciendo los movimientos justos y necesarios. Sumado a eso, aún fuera del campo de batalla, él seguía practicando con la espada sin descanso para mejorar su manejo y técnica. Guts vivía por y para ser la mejor máquina de matar posible. Es así que terminó superando ampliamente a su líder en cuanto a combate, pues este, como ya dije, se había centrado más en las cuestiones de la nobleza y lo relacionado con su sueño. En cuanto al aspecto emocional, Griffith está inestable, porque no entiende qué está pasando ni por qué Guts se marcha. Para él, esto sale de la nada. No sabía que Guts escuchó la conversación de la fuente, y este jamás le habló a Griffith de ese tema. Actuó como si todo siguiese normal. Y ahora, cuando Griffith está a meros milímetros de conseguir su sueño, Guts decide abandonarle sin motivo. Además, aunque ni siquiera el propio Griffith entendía por qué, lejos de lo que dijo en su conversación con Charlotte, él sí sentía algo muy profundo y especial por Guts. No sabemos si era amor, amistad, obsesión, posesión. Es un tema bastante extenso. El caso es que, tal como él mismo acabaría reflexionando más adelante, Guts fue la única cosa que llegó a brillar tanto como aquel castillo en su mente, señalando que realmente sí tenía una tremenda importancia en su vida. Es por esto que se siente traicionado y le dice que si busca librarse de su yugo tendría que hacerlo por la espada, pues es así como fue sometido en primer lugar. Esto, en cierto modo, fue una confirmación para Guts de que Griffith no lo veía como un amigo, pues en su forma de querer detenerle, apeló a su relación de jefe y subordinado, no a una amistad o camaradería. No parecía molesto porque su amigo quisiese irse sin decir nada, sino porque una de sus marionetas ha intentado escapar. Otro importante detalle es la motivación que tiene Griffith para pelear aquí. A diferencia de antes, no lo hace por un motivo grandilocuente, no es un escalón más para llegar a su sueño, sino que lo hace de forma egoísta, por no dejar escapar a Guts. Una mezcla de ese afecto que le tiene que ni él mismo entiende y el golpe que supone a su enorme orgullo que uno de sus subordinados se atreva a desertar. Griffith necesita demostrarse a sí mismo que todavía está en control, que es el más fuerte, el más habilidoso, pero lo más importante, que aquel de cuya vida se adueñó años atrás, la joya de la corona del halcón, la máxima representación de su poderío, todavía seguía siendo su propiedad. Con todo esto podemos entender mejor qué pasó. En su anterior pelea tenemos un Griffith calmado, superior en motivación y más hábil en combate, que humilló a un Guts cegado por la ira que solo peleaba por orgullo. Ahora las tornas están cambiadas. Griffith es quien está totalmente alterado, quien pelea de forma egoísta y quien está en inferioridad física ante el madurado Guts, que mantiene una temible serenidad ante alguien de la talla de Griffith, peleando esta vez por algo más que él mismo. La diferencia se plasma hasta en el breve combate si nos fijamos bien. En los anteriores, Guts fue quien iniciaba impulsivamente con unas brutales embestidas, permitiéndole a Griffith quedarse a la defensiva y simplemente desviar y contraatacar. En este duelo es Griffith el que se abalanza sobre su rival, aún sabiendo que este era superior ofensivamente, porque confió toda su estrategia en una premisa que terminó siendo errónea, el creer que podría desviar el mandoble de Guts, pero con el resultado final de terminar con su sable roto y el mandoble de su oponente a milímetros del hombro.
Fue así que el halcón, por primera vez, quedó humillado en el suelo, con su orgullo destrozado y viendo cómo se marchaba aquel camarada con el que tantos años pasó. Espero que esto haya podido servir para explicar la profundidad que van adquiriendo los enfrentamientos de estos dos a lo largo del tiempo y cómo son un reflejo de su evolución y diferencias físicas y psicológicas, terminando por ser duelos que trascienden meramente lo físico. Sobre sus enfrentamientos tras el eclipse, creo que mejor lo dejamos para otro vídeo, pues ya no hablamos de batallas de hombre contra hombre, sino de humano contra divinidad. Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta aquí.